presento, mi nombre es Darwin Ramos Rodríguez. Un saludo, profesora Gabriela Rodríguez Jiménez. En este momento voy a presentar el tema La República como tema número 2. Como tema número 1 vamos a ver la democracia. ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia es un poder que se le otorga al pueblo por medio para elegir quién quiere que los gobierne, quién va a ser su gobernante. Entonces, ¿por medio de qué? Por medio del voto. En estos tiempos estamos viviendo tiempos de votos, de elecciones, de campañas políticas. Entonces, eso es la democracia, darle el poder al pueblo de poder decidir quién quiere que los gobierne. Básicamente es una forma de organización del Estado. En este caso sería, por ejemplo, del Estado mexicano en México. Cada quien tiene su sistema de democracia. No sé, en Estados Unidos es otro sistema. En el continente europeo se dicta de distintas formas. Eso es otra manera de gobierno. Pero aquí, hablando de México, es un gobierno democrático. Pero ahora, ¿qué es el sistema representativo y el sufragio universal? Bueno, es el tipo de democracia que el poder político procede del pueblo. Vuelvo al ejemplo de las elecciones. Estamos en tiempos donde hay candidatos que nos van a representar por medio, si nosotros los escogemos, si nosotros le damos ese voto, ellos nos van a representar. ¿Por qué? Porque el pueblo los respalda. Entonces tienen ese poder de poder gestionar el Estado, de poder gobernar el Estado o localidad que se requiera. Ahora, ¿cómo surge el federalismo mexicano? Pues bueno, en el año 1824 se adoptó por primera vez en México esta modalidad del gobierno federal, porque antes pues México era una monarquía, pero después se implementó este gobierno federal. ¿Por qué? Porque se dividieron los territorios. A base de que se peleaban las tierras y todo eso, se llegó a un acuerdo donde se dividían los territorios y pasaba a ser un gobierno federal. Entonces, esto está fundamentado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Seguidamente vemos el tema la distribución de competencias entre la federación. Sabemos que nuestro país se divide por estados y cada estado tiene su propio ingreso económico. Algunos viven del turismo, otros viven del petróleo, otros viven de la pesca, de la ganadería. Entonces siempre hay esa competencia de estados, ¿no? No podemos comparar una metrópoli como Monterrey a una ciudad pequeña como Villahermosa, ¿no? Entonces las dimensiones son grandes, la distancia entre una ciudad y otra es grande, y no me refiero a la distancia de un lugar a otro, no, sino el desarrollo económico, el desarrollo social de cada estado es distinto. Entonces ahí vamos viendo esas competencias que hay entre las federaciones, ¿no? La distribución de competencias, cada quien tiene su forma de ingreso económico, y cada quien tiene sus beneficios distintos por parte de la federación. Ahora vamos a ver la organización y el funcionamiento del poder legislativo. Se deposita en un Congreso General. Este Congreso General se divide en dos partes, una Cámara de Diputados y la otra en una Cámara de Senadores. Todo esto está fundamentado en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que el Congreso de la Unión se apoya en el principio del bimecanismo. Ahora vamos a analizar las facultades y atribuciones de las cámaras federales. El Congreso tiene la facultad de admitir nuevos estados. O sea, si alguien propone que se necesita crear un nuevo estado, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El estado de Chiapas antes era un estado independiente, no pertenecía al territorio mexicano, pero el Congreso tuvo la facultad, en la historia marca que se unió al territorio mexicano y fue avalado por este Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene la facultad
para incorporarlos a la nación, porque verifica los territorios, en la densidad poblacional que se tiene, por lo que se tiene visto, mínimo para ser un municipio, en este caso, ¿no?, que es de lo más pequeño, tiene que haber como mínimo 80,000 habitantes. Entonces, eso es un pequeño análisis de esto de las cámaras federales. Ahora vamos a ver qué función tiene la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Bueno, este órgano, es una dependencia de gobierno que durante los momentos de receso, o sea, entre los periodos ordinarios, entra en función. ¿Pero qué periodo o qué periodos abarca? Bueno, sería del 16 de diciembre de cada año o el 31 del mismo mes del mismo año, y termina a más tardar el 31 de enero, ¿no? Y el segundo inicia el 1 de mayo y termina el 31 de agosto. Esas son las dos fechas o los dos recesos, por así decirlo, en donde entra en vigor la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahora vamos a ver la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, ¿para qué nos sirve el Poder Judicial o qué está obligado a hacer el Poder Judicial? Es la potestad que tiene el Estado. ¿Para qué? Para cuidar y cumplir las leyes establecidas, ¿no? Todo lo que se ha plasmado en esos libros, en las leyes y todo eso, el Poder Judicial lo tiene que cuidar de eso, de que se lleven a cabo, ¿no? Y todo esto tiene su fundamento en el artículo 94. Ahora, ¿cómo está organizado el Poder Judicial? Bueno, está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito y los colegiados unitarios. Además tiene los juzgados de distritos y el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces todo esto trabaja en conjunto. ¿Para qué? Para poder crear el Poder Judicial, que es el que hace que las leyes se cumplan en nuestro país. Pero también está la organización y el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿a qué se refiere el Poder Ejecutivo? Bueno, básicamente el Poder Ejecutivo es el presidente que esté al mando, ¿no? En este caso, hoy, 2021, está a cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién es el Poder Ejecutivo? Pues él, ¿no? Entonces, esto se hace cargo de que es una de las 3 facultades y funcionamientos primordiales del Estado. Se distingue así por el Poder Legislativo, que aprueba o deroga las leyes del Poder Judicial. Entonces, el Poder Ejecutivo de la Nación está en manos del presidente de la Nación. Tanto el presidente como cada gobernador de cada estado trabaja en conjunto. ¿Para qué? Para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, todo esto, cada quien lo elige cuando son las votaciones, elige quién quiere que sea su poder ejecutivo, o sea, cada presidente, ¿no? Un ejemplo de ello, el presidente mándale una iniciativa al Congreso, una iniciativa a la Cámara de Diputados, no sé, el ejemplo básicamente sería cuando se quería construir un aeropuerto. ¿Y qué pasó? El presidente que estaba anteriormente le aprobaron ese proyecto, pero vino una nueva administración, mandó la iniciativa el nuevo presidente que cancelaran ese proyecto, y el Congreso lo aprobó. ¿Y qué pasó? Pues ya se dejó esa obra por la paz. Entonces, ese es un ejemplo del poder ejecutivo que hay aquí en México. Ahora, definamos qué es la administración pública centralizada. Bueno, básicamente esta administración pública es la que le da el servicio al pueblo, ¿no? Los trabajadores, los burócratas, por así decirlo, ¿no? Se dividen en distintas áreas, cada quien tiene su función establecida, ¿no? Es la forma de organización administrativa en la cual las unidades, órganos de administración pública se ordenan y acomodan articulado bajo un orden jurídico. Por ejemplo, en el Ayuntamiento del Centro siempre se manejan proyectos, siempre se manejan oficios y todo eso, y siempre llega un momento en el que hacen auditorías. ¿Para qué? Para ver que todo esté en orden,
ahí entra el Departamento de Asuntos Jurídicos. Entonces, todo eso es ¿para qué? Para un buen manejo de esta administración pública. ¿Por qué? Porque se maneja tanto dinero del pueblo, tanto mucha información de personas, y estas auditorías hacen que todo lleve un orden. Entonces, esto es con el objetivo de unificar decisiones, el mando, la acción y la ejecución. Ahora, por último, veamos la administración pública descentralizada y paraestatal. Bien, como concepto, dice: el concepto de la administración pública descentralizada hace referencia a las entidades creadas por ley o por decreto del Congreso de la Unión o por decreto ejecutivo. ¿Y cuáles son estas entidades creadas? Bueno, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales, las instituciones crediticias, las instituciones nacionales de seguros y de finanzas, los fideicomisos. Todas estas entidades creadas hacen esta administración pública paraestatal. Entonces, todo eso trabaja en conjunto y hacen que el Estado se maneje mejor los recursos, cada quien tenga un patrimonio propio y del que son responsables. Como conclusión, el tema de la República es muy interesante. Hay mucho que aprender sobre nuestro país, sobre la República, sobre la administración que se lleva en nuestro país. México es un país con riquezas tanto económicas, tanto naturales. Entonces, hay que hacer buen manejo de ellas. Al momento de que nosotros pagamos impuestos, al momento de que nosotros vamos a hacer un trámite al gobierno, ahí está entrando la administración pública. ¿Por qué? Porque maneja nuestros recursos, maneja nuestra información. Entonces es ahí donde se llevan a cabo todos esos procesos que acabamos de explicar. Y pues bueno, ese ha sido el tema de esa materia, de este módulo, la República. Espero que haya quedado entendido. Me despido, un saludo y hasta luego.